La noche en la hacienda estaba envuelta en un silencio tan espeso que el viento parecía contener la respiración. Gael, acostumbrado al murmullo lejano de los caballos y al crujido del viejo molino, se despertó de golpe con un sonido extraño. No era el ulular de un ave, tampoco el roce del tejado. Era un lamento, un sollozo ahogado que venía del granero. El reloj de pared marcaba las 3:15 de la madrugada. Con la linterna en mano y el corazón acelerado, bajó las escaleras de la casa principal. Recordó de inmediato a su difunta esposa, Luía, y el eco de aquella última madrugada en que la había visto con vida. Desde entonces, las noches eran largas y vacías. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir no tenía relación con fantasmas del pasado, sino con algo tan real que le temblaron las manos. Empujó la puerta del granero y el chirrido metálico lo hizo contener la respiración. El olor a heno húmedo se mezclaba con algo más. El inconfundible aroma de piel humana, sudor y sangre reciente. En el rincón, recostada sobre una cama improvisada de paja, estaba una joven con la ropa desgarrada y 2 pequeños bultos en brazos. Los bebés lloraban débilmente, con esa fragilidad que solo tienen los recién nacidos. Gael apuntó la linterna hacia ellos y la escena lo atravesó como un rayo. La muchacha lo miraba con ojos dilatados por el miedo, pero no intentó huir. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. «No nos delates, ellos no tienen la culpa». Gael sintió un escalofrío. El recuerdo de Luía embarazada, muerta antes de dar a luz, le golpeó con furia. Su primera reacción fue pensar que soñaba, que su mente jugaba con su dolor. Pero el llanto agudo de la niña lo devolvió a la realidad. Se acercó lentamente, quitándose la chaqueta de lana para cubrirlos. «Tranquila, estás a salvo», dijo, aunque él mismo no estaba seguro de lo que significaban esas palabras. La joven apenas pudo asentir antes de perder el conocimiento. Los bebés quedaron contra su pecho, respirando con dificultad. Gael, con manos que normalmente manejaban arados y sogas, ahora temblaban como las de un hombre sin rumbo. No pensó demasiado, los tomó con cuidado y los llevó hacia la camioneta estacionada afuera. La distancia hasta la casa principal era corta, pero aquella noche pareció eterna. Cada ruido del motor se mezclaba con el palpitar de su corazón. Subió a la mujer inconsciente y a los niños hasta la habitación de huéspedes, un espacio cerrado desde hacía años. Encendió la estufa, preparó agua caliente y buscó mantas limpias guardadas en un baúl. Al amanecer, cuando el canto de los gallos anunció el día, la joven abrió los ojos. Lo primero que hizo fue llevar las manos hasta sus hijos. Al comprobar que estaban junto a ella, respiró con un alivio profundo. Gael entró con una taza de caldo caliente. «Estás en mi hacienda. Soy Gael. Nadie te hará daño aquí». La muchacha lo observó con desconfianza. Tenía el cabello pegado al rostro por el sudor, los labios partidos y un temblor incontrolable en las manos. Tardó en responder, como si cada palabra fuera un peso imposible de cargar. «Isabela», murmuró. El silencio posterior fue largo, hasta que Gael señaló con la barbilla hacia los niños. «¿Son tus hijos?» Ella acarició la cabeza de la niña con ternura. «Ella se llama Maya. Él aún no tiene nombre». Gael evitó hacer más preguntas. Algo en su mirada le decía que aquella mujer cargaba una historia oscura, demasiado grande para revelarla de golpe. Prefirió ofrecerle una cuchara de caldo. Ella la tomó con dificultad, pero comió como quien no lo hacía días. Con el paso de las horas, Gael llamó a Lucia, una enfermera retirada del pueblo vecino que a veces atendía a los peones. No explicó demasiado, solo pidió ayuda urgente. Cuando Lucia llegó y vio a la joven con los 2 bebés, comprendió al instante que aquello no era una simple visita. Revisó a los pequeños, limpió los cortes de Isabela y aplicó un suero improvisado. «Nacieron hace apenas 2 días», susurró Lucia en la cocina, mientras Gael apretaba la taza de café. «Ella está al límite. No come, no duerme, y tiene miedo de todo». Esa palabra quedó flotando. Miedo. Esa misma noche, mientras el campo entero descansaba, Isabela no cerró los ojos.
Se mantenía erguida, abrazando a Maya y al niño aún sin nombre. Gael la observaba desde la puerta. Algo dentro de él despertaba, un instinto de protección que creía haber muerto junto con su esposa. En la segunda madrugada, un grito lo alertó. El niño ardía en fiebre. Isabela, agotada, apenas pudo reaccionar. Gael lo tomó en brazos y notó el calor abrasador en su frente. Buscó el viejo termómetro guardado en la habitación de Luía. 39 grados. Llamó a Lucia de inmediato. Mientras esperaban, intentó bajar la fiebre con paños húmedos. Isabela lo miraba con lágrimas en silencio. «¿Cómo se llama él?», preguntó Gael, sin despegar los ojos del pequeño. Ella dudó, y entonces susurró. «Miguel». Gael sintió un vuelco en el pecho. Ese era el nombre que él y Luía habían elegido para el hijo que nunca nació. La coincidencia lo desarmó, como si la vida le estuviera devolviendo algo que le había arrebatado. Cuando Lucia llegó, aplicó medicamentos, dejó fórmulas para alimentar a los bebés y le susurró a Gael en voz baja: «Si ella no descansa, caerá. Hazle entender que no está sola». Esa frase quedó grabada en su mente. Con el correr de los días, Isabela empezó a soltar fragmentos de su historia. Dijo que había trabajado en una casa rica de la ciudad, cuidando a una mujer embarazada, que la señora murió en el parto y el patrón quiso deshacerse de uno de los bebés. Ella, horrorizada, decidió huir con los dos. «Él tiene dinero ni poder. Puede encontrarme», confesó una tarde en la galería, con la mirada perdida en el horizonte. Gael no respondió de inmediato. Sabía que enfrentarse a un hombre poderoso podía costarle caro, pero también entendía que la muchacha no mentía. Sus ojos hablaban con una verdad imposible de fingir. Mientras tanto, la vida en la hacienda comenzaba a transformarse. El silencio de años era reemplazado por el llanto de los niños, el sonido de pasos ligeros y hasta el aroma de té de hierbas que Isabela preparaba. Gael, sin querer, empezó a sentir que la casa respiraba otra vez. Sin embargo, en un pueblo pequeño, nada pasa desapercibido. Los rumores se expandieron, que Gael escondía a una mujer con hijos, que el granero estaba ocupado, que había visitas misteriosas de una enfermera. Los comentarios llegaron hasta oídos de personas interesadas. 2 semanas después, un auto negro apareció frente a la hacienda. De él descendió un hombre trajeado, con un portafolio en la mano y una sonrisa cortante. «Buenas tardes. Soy el licenciado Claudio. Busco a una mujer joven que desapareció con 2 recién nacidos. Tenemos razones para creer que está aquí». Gael lo enfrentó en la entrada. «Aquí no hay nadie de ese tipo». El abogado no insistió demasiado. Guardó unos papeles, pero antes de marcharse dejó caer una frase. «Dígale que no se puede huir para siempre». Gael se quedó inmóvil, viendo cómo el polvo del camino se levantaba detrás del vehículo. Esa noche, por primera vez en años, no durmió. Comprendió que el peligro ya había encontrado la puerta de su hacienda. Isabela notó el cambio en el rostro de Gael esa noche. Lo encontró sentado en la mesa con la mirada fija en la ventana, como si esperara que en cualquier momento aparecieran luces de un auto desconocido. Cuando ella se acercó con Maya en brazos, él no ocultó nada. «Un abogado vino hoy. Sabe que estás aquí». El color desapareció de la cara de Isabela. Apretó con fuerza a la niña y murmuró con voz quebrada: «Él me encontrará. Siempre lo hace». Gael se levantó, firme. «No mientras yo esté aquí». Ella quiso creerle, pero los recuerdos eran demasiado pesados. Se giró incapaz de responder. Esa madrugada no durmió. Caminaba por el cuarto de huéspedes con Miguel en brazos, espiando la ventana cada cierto tiempo. El miedo era un animal que respiraba sobre su cuello. Al amanecer, Gael llamó a un viejo amigo, Mateus, abogado discreto y de confianza. Le relató todo, desde la aparición de Isabela en el granero hasta la visita de Claudio. Mateus llegó al día siguiente con una carpeta bajo el brazo y una mirada seria. Si esta historia es cierta, ella no es una fugitiva, sino una víctima. Pero necesitaremos pruebas. Isabela escuchaba desde la cocina, en silencio. Cuando Gael la animó a hablar, dudó durante minutos.
Finalmente se sentó frente a Mateus y con voz entrecortada reveló lo que nunca había dicho en voz alta. No eran mis hijos. La esposa de mi patrón estaba embarazada de gemelos. Yo la cuidaba. Ella murió en el parto. Él quiso registrar solo a la niña, Maya. Al niño lo llamaba sobrante. Hablaba de enviarlo lejos, venderlo. Yo no podía permitirlo. Los tomé y huí. Mateus asentía mientras escribía. ¿Y el padre biológico de Miguel? Isabela se estremeció. Fue él, mi patrón. Una noche, cuando su esposa estaba internada. Intenté resistirme, pero me amenazó. Nunca hablé, porque nadie me creería. El silencio cayó como una losa. Gael cerró los puños intentando contener la rabia. Entonces no solo es abuso, también es violencia y corrupción, dijo Mateus. Con tu permiso, podemos iniciar un proceso de protección. Isabela bajó la cabeza. Las lágrimas que había contenido durante días por fin brotaron. Hagan lo que quieran, solo no dejen que los separen de mí. Mateus la miró con respeto. Eso no ocurrirá. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Gael reformó un cuarto abandonado para convertirlo en dormitorio de los niños. Pintó las paredes con tonos suaves, arregló viejos muebles y colocó 2 cunas bajo la ventana. Ver a Miguel y Maya dormir juntos, respirando al mismo ritmo, le daba una calma que creía imposible. Pero el peligro rondaba cerca. En el pueblo los rumores crecían. Algunos afirmaban que Gael había encontrado una nueva mujer, otros que ocultaba un secreto oscuro. En la tienda, escuchó a un vecino murmurar: «Ese hacendado no abre el granero porque tiene escondida a alguien». Gael ignoró los comentarios, pero sabía que cada palabra podía llegar a los oídos equivocados. Y así fue. Una tarde, mientras reparaba la cerca del corral, 2 vehículos desconocidos entraron en la hacienda. Del primero bajó Claudio, impecable en su traje gris. Del segundo descendió un hombre que Isabela reconoció de inmediato desde la ventana: Martín, su antiguo patrón, el padre biológico de Miguel. Isabela sintió que las piernas le fallaban. El hombre al que había temido durante años estaba allí, a pocos metros. Corrió hacia la habitación, abrazó a sus hijos y cerró la puerta. En la entrada, Gael y Mateus recibieron a los visitantes. «No venimos a pelear», dijo Claudio, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Solo queremos resolver un malentendido». «Esto no es un malentendido», respondió Mateus con firmeza. «Es un intento de manipular la ley para beneficio de su cliente». Martín avanzó un paso, su mirada arrogante clavada en Gael. «Quiero lo que es mío». «¿Y qué es exactamente lo que consideras tuyo?», preguntó Gael. «Esos niños». «Esos niños que quisiste abandonar», replicó Gael con voz cortante. «Uno para vender, otro para borrar». El rostro de Martín se crispó. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Isabela salió con Miguel en brazos y Maya tomada de su mano. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era fuego puro. «Basta», dijo, clavando los ojos en Martín. «No tienes derecho a llamarte padre. Me usaste, me humillaste y quisiste destruir lo único puro que nació de esa pesadilla». Martín intentó interrumpirla con un gesto, pero Isabela levantó la voz, quebrada y valiente. «Miguel no es tu mercancía, y Maya no es tu trofeo. Ellos son míos. Ellos viven porque yo tuve el valor de escapar». El silencio que siguió fue brutal. Incluso Claudio evitó la mirada de su cliente. Finalmente, Martín murmuró con rabia contenida: «Esto aún no termina», y volvió a subir al auto. Los vehículos se alejaron levantando una nube de polvo. Isabela se desplomó en la galería, temblando. Gael se arrodilló junto a ella, abrazándola a los 3. No dijo nada, solo estuvo allí, sosteniéndolos contra su pecho. Esa noche, Mateus redactó una solicitud urgente de protección legal. Al día siguiente, presentaron pruebas médicas de las agresiones, registros del hospital y el testimonio de Lucia, que confirmaba el estado en que había encontrado a Isabela y los bebés. El juez local aceptó revisar el caso con carácter de emergencia, provisionalmente
concedió la custodia de Miguel y Maya a Isabela y ordenó investigar a Martín por abuso y tentativa de tráfico infantil. Cuando regresaron a la hacienda con la resolución en la mano, Gael la dejó sobre la mesa y respiró hondo. Ahora están bajo tu nombre. Nadie puede tocarlos. Isabela miró el documento como si fuera irreal. Sus dedos temblaban al recorrer las letras. Finalmente, levantó la vista con lágrimas contenidas. Nunca pensé que alguien me creería. Gael le tomó la mano con suavidad. Yo sí. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Miguel recuperó fuerzas. Maya empezó a dar sus primeros pasos apoyada en los muebles, e Isabela se animó a tocar el viejo piano de la sala, un instrumento que había estado cerrado desde la muerte de Luía. Las notas llenaron la casa de un sonido olvidado. Una tarde, mientras tocaba una melodía suave, Gael la observó desde la puerta. Nunca pensé que volvería a escuchar música aquí. Isabela sonrió apenas. La música siempre encuentra un rincón. La relación entre ambos crecía en silencio, como las plantas de la estufa que ella había empezado a cuidar. No hablaban de futuro, pero cada gesto era un puente. El vaso de agua que él dejaba en su mesita, la manta que ella ponía sobre sus hombros al caer la noche, la forma en que juntos mecían las cunas hasta que el sueño vencía a los pequeños. Una mañana, el cartero trajo un sobre con sello judicial. Gael lo abrió con precaución. Dentro había la confirmación oficial. Miguel y Maya eran legalmente reconocidos bajo custodia de Isabela, con protección especial hasta que finalizara la investigación. Ella abrazó a los niños con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir un cuchillo en la espalda. Sin embargo, Gael sabía que Martín no se rendiría fácilmente. Miró el horizonte de la hacienda, el cielo abierto y el camino de tierra que conectaba con el mundo exterior. Comprendió que aquel lugar ya no era solo suyo. Era un refugio, un hogar reconstruido desde las cenizas del miedo. Y en ese silencio renovado, supo que estaba dispuesto a luchar hasta el final. La tarde cayó con un resplandor dorado sobre los campos. Isabela, sentada en la galería, sostuvo a Maya dormida mientras Gael acunaba a Miguel contra su pecho. El viento arrastraba el aroma de la tierra húmeda, como si la hacienda respirara agradecida. Por primera vez, no había miedo en los ojos de ella, solo una serenidad frágil pero real. Gael comprendió que no necesitaban promesas, ni papeles, ni explicaciones. Bastaba con estar allí, juntos. Familia no era sangre, era decisión. Y esa noche, entre el fuego de la chimenea, eligieron quedarse.